Meses antes de morir, Eddie Van Halen hizo prometer a Sammy Hagar algo que pesaba más de lo que ninguno de los dos quería admitir. No se trataba de contratos ni de derechos de autor, ni de viejas discusiones que una vez habían desgarrado a su banda. Era un secreto, una frágil esperanza, una visión final que Eddie no quería compartir con el mundo, ni con la prensa, ni con los fans, ni siquiera con su propio hermano Alex. Durante años, Eddie y Sammy apenas habían hablado. El silencio entre ellos se había endurecido, cubierto de malentendidos, orgullo y tiempo. Sin embargo, la vida tiene una forma de suavizar incluso los bordes más afilados cuando el reloj empieza a correr. Hizo falta un mediador inesperado, un cómico que se negaba a dejar que los viejos rencores ganaran, para que volvieran a hablar. Lo que empezó como una charla cautelosa se convirtió en algo más profundo, algo honesto. Eddie habló de un sueño que aún mantenía incluso cuando su cuerpo estaba librando una batalla de la que rara vez hablaba abiertamente. Habló de una gira de reunión, de reunir a todos por última vez, no por nostalgia ni por dinero, sino por alegría. Por el ruido. Por esa electricidad inconfundible que una vez sacudió los estadios de todo el mundo. Le dijo a Sammy que cuando superara la enfermedad harían un sonido tan fuerte que recordaría a todos quiénes eran. Sammy escuchó y prometió guardar silencio. Tras la muerte de Eddie mantuvo esa promesa durante años. Llevaba esas palabras en privado, protegiéndolas como Eddie le había pedido. Solo ahora ha empezado a compartir lo que se susurró en esas últimas conversaciones, palabras llenas de esperanza, desafío y música inacabada. Para entender por qué esa promesa importaba tanto, hay que comprender a Sammy Hagar mucho antes de las luces de los estadios, antes de los pañuelos rojos y las giras con entradas agotadas. Sammy nació un 13,1947 de octubre en Monterey, California, el menor de 4 hermanos en una familia que conocía íntimamente la lucha. Desde el principio, la vida se movió con una especie de urgencia a su alrededor, como si le recordara constantemente que nada le resultaría fácil. Su familia vivió en un campo de trabajo antes de trasladarse a Fontana, al este de Los Ángeles. El traslado no ofreció ningún milagro, las penurias les siguieron como una sombra. Su padre, Bobby Hagar, había sido campeón de boxeo del peso gallo, un hombre que entendía la disciplina y la emoción de la victoria. Había compartido ring con Manuel Ortiz como aficionado y como profesional, y al principio de su carrera poseía un poder de nocaut que hacía que las multitudes se fijaran en él. Sus 8 primeros combates profesionales acabaron con sus oponentes en la lona. Pero fuera del ring, la vida resultó más difícil de conquistar. Bobby trabajaba turnos agotadores en la acería Kaiser y su lucha con el alcohol desestabilizó poco a poco a la familia. Había noches sin techo, noches pasadas en tiendas de campaña, con la escasa esperanza de que mañana pudiera ser mejor. La madre de Sammy sacó a la familia adelante casi sola. Alargaba unas comidas que ya eran demasiado pequeñas. Los niños se iban a la cama con hambre a menudo. Cuando Sammy tenía 8 años estaba de pie en una silla ante el fogón hirviendo espaguetis y machacando tomates que ellos mismos habían cultivado porque sencillamente no había otra opción. Repartía periódicos, recogía fruta, cortaba el césped, hacía lo que podía para sacar unos dólares extra. Pero las dificultades no le quebraron sino que le forjaron. Trabajó duro en la escuela. Aprendió pronto que las oportunidades eran frágiles y que el esfuerzo no era negociable. Los antecedentes boxísticos de su padre también le marcaron. Bobby llevó la intensidad del cuadrilátero al patio trasero empujando a Sammy hacia este deporte. Sammy se entrenó en serio. Aprendió a golpear con rapidez, a mover los pies, a anticipar el ritmo de un oponente. Los entrenamientos con su padre y su hermano mayor agudizaron sus reflejos y endurecieron su determinación. A los 14 años ya imaginaba un futuro en el cuadrilátero. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Durante una sesión de entrenamiento, Sammy subió al ring con un boxeador mexicano que ya contaba con 30 combates profesionales a sus espaldas. La experiencia es un arma silenciosa, y aquella tarde golpeó con una claridad brutal. Un solo gancho de izquierda aterrizó limpiamente. El impacto le sacudió hasta lo más profundo. No fue solo el dolor físico, fue darse cuenta de que esa podía ser su vida. Golpes repetidos, riesgos repetidos,
Dio un paso atrás y sintió que una verdad se instalaba en sus huesos. No quería que le pegaran así el resto de sus días. Su madre lo vio en su cara antes de que dijera una palabra. Le suplicó que no continuara. Esa súplica se quedó con él. Lentamente, casi en silencio, se apartó del boxeo y se dirigió hacia algo que siempre había estado zumbando en el fondo de su vida: la música. Cuando lo eligió no miró atrás. El 5 de junio de 1964, a los 17 años, Sammy se coló en el primer concierto de la historia de The Rolling Stones en Estados Unidos, en el Swing Auditorium de San Bernardino. Él y sus amigos esperaron detrás del recinto durante horas, con el corazón palpitando de expectación, hasta que se abrieron las puertas y el público avanzó como una ola. El ambiente en el interior crepitaba. Los adolescentes subían al escenario empujando más cerca, desesperados por sentir la energía de la banda. Cuando los Stones empezaron a tocar, el sonido le golpeó como una revelación. No era solo música, era liberación. Vibró a través de su pecho, a través de las paredes, a través de su futuro. Habló de aquella noche durante semanas porque sabía que había ocurrido algo irreversible. El rock and roll no era un simple entretenimiento, era una vocación. En 1973, seguía persiguiendo esa sensación. Cantaba en un grupo de versiones de San Francisco, malviviendo, haciendo malabarismos con trabajos esporádicos para sobrevivir. El sueño se sentía a la vez cercano e imposiblemente lejano. Entonces intervino el destino. Ronnie Montrose, un respetado guitarrista de sesión que acababa de abandonar el Edgar Winter Group, vio por casualidad a Sammy actuar. Montrose percibió algo en su voz: potencia, alcance y garra. En pocos días, Sammy fue contratado para el nuevo proyecto de hard rock de Montrose. Tenía 25 años. Nunca había grabado un álbum importante. Había estado fregando platos para pagar el alquiler. Sin embargo, cuando Montrose entró en aquel local de ensayo, Sammy percibió un cambio. Montrose tenía influencia y credibilidad. En 1973, ganar cheques por derechos de autor de hasta $8,000 era asombroso. Las puertas se abrieron a su alrededor. Sammy salió adelante con todo lo que tenía. Montrose publicó su álbum de debut homónimo en octubre de 1973. No explotó en las listas de éxitos. Solo alcanzó el número 133 de Billboard en Estados Unidos. Pero había algo en la música que perduraba. Se difundió silenciosamente, sobre todo en Europa. Temas como Bad Motor Scooter, la primera canción escrita por Sammy para la banda, y la atronadora Rock Candy, empezaron a encontrar su público. Con el tiempo, el álbum se transformó en una leyenda de combustión lenta. 1986, 13 años después de su lanzamiento, ya había vendido más de 1 millón de copias y se había convertido en disco de platino. El propio Eddie Van Halen diría más tarde que Montrose era su grupo favorito y atribuyó a sus pesados acordes abiertos una gran influencia en su propio sonido. El triunfo tardío del disco demostró que hay música que no necesita una validación inmediata. Espera. Crece. Pero el éxito no evitó el conflicto. En febrero de 1975, las tensiones entre Sammy y Ronnie Montrose habían llegado a un punto de ruptura durante una gira europea. Cuando los periodistas belgas compararon a Sammy con Robert Plant, Montrose se enfureció. En lugar de celebrar el cumplido, vio una amenaza. En un viaje en coche cargado de resentimiento tácito, le dijo a Sammy que la banda estaba acabada y le preguntó qué pensaba hacer a continuación. Después de 2 actuaciones en el Teatro Olympia de París, Sammy cayó enfermo con una intoxicación alimentaria y ni siquiera regresó a casa con la banda. Ya estaba planeando su próximo movimiento. Años más tarde, Montrose bromearía diciendo que Van Halen tardó mucho más en despedir a Sammy que él mismo. Pero la separación, por dolorosa que fuera, obligó a Sammy a valerse por sí mismo, y otros optaron por apoyarle. Tras dejar Montrose, Sammy formó su grupo en solitario, y se le unieron el bajista Bill Church y el batería Denny Carmassi, ambos también separados de Montrose. Su lealtad lo decía todo. Juntos construyeron los primeros cimientos de la carrera en solitario de Sammy, grabando álbumes y forjando una unidad arraigada en la experiencia compartida. Mientras tanto, el álbum de debut de Montrose siguió influyendo en nuevas generaciones.
Su sonido se propagó e inspiró a grupos como Van Halen Poison y Motley Crue. La música perduró mucho después de que se disolviera la formación original. En cada ascenso y caída, Sammy llevaba consigo la resistencia forjada en la infancia, el hambre, la disciplina, la negativa a rendirse. Así que cuando Eddie Van Halen le confió años más tarde hablando de una última gira, de una última erupción de sonido, no era solo nostalgia lo que se compartía. Era el eco de dos largos caminos que se habían cruzado divergido y de alguna manera habían encontrado su camino de vuelta juntos. Eddie creía que volverían a hacer ruido. Creía que subiría a un escenario y sentiría esa oleada una vez más. Sammy oyó la convicción en su voz. Se aferró a ella. La protegió. Porque a veces las promesas más poderosas no tienen que ver con lo que ocurrió en el pasado, sino con el futuro que estuvo a punto de ser un futuro suspendido en un susurro llevado en silencio, hasta que llega el momento adecuado para que el mundo lo escuche. La historia de Sammy, que pasó de la pobreza al lavavajillas y se convirtió en líder del rock junto con un álbum que tardó más de una década en alcanzar el disco de platino, se convirtió en una de las historias más sorprendentes del rock. Todo en ella parecía ganado. A partir de ahí, Sammy entró en un nuevo nivel de fama. No era un cantante más que intentaba triunfar. A finales del 1970 y principios del 1980 se convirtió en una auténtica superestrella en solitario. Encabezó grandes giras por Estados Unidos y Europa. Tras su primer álbum en solitario 1975, tardó unos años en alcanzar su mejor momento. En 1981, Standing Hampton se convirtió en disco de platino y le dio fama nacional. Su siguiente álbum, Three Lockbox 1982, también fue disco de platino. Su éxito era tal que en 1985, cuando Van Halen le propuso sustituir a David Lee Roth, ganaba 3 veces más por gira que cualquiera de los miembros de Van Halen. Unirse a ellos supuso una apuesta financiera que sorprendió a casi todo el mundo. Entonces llegó la canción que llevaría su nombre a lo largo de la década. I Can't Drive 55 llegó a las ondas en septiembre 1984 como single principal de su álbum V.O.A. Entró en el Billboard Hot 100 en el número 77 el 23,1984 de septiembre y escaló durante 8 semanas hasta alcanzar el número 26 el 18,1984 de noviembre. La MTV emitió el vídeo constantemente y el mensaje caló hondo en millones de conductores estadounidenses frustrados por el límite federal de velocidad de 55 millas por hora. La canción también alcanzó el número 9 en la lista de canciones de rock más escuchadas y cuando finalmente se derogó la ley de 55 millas por hora en 1995. Sammy incluso participó en el cambio de las señales de las autopistas de California a 65, sellando así su identidad como el rockero rojo que se opuso a la norma a su manera. Años más tarde, en 2000, la canción se aseguró un puesto en la lista de las 100 mejores canciones de hard rock de V1 en el número 100, Más de 600.000 fans votaron, y ese reconocimiento puso el tema al lado de gigantes como AC/DC, Led Zeppelin y Black Sabbath. Se convirtió en parte permanente de sus shows, e incluso después de unirse a Van Halen los fans siguieron gritando por ella. Siguió vivo porque transmitía algo que la gente sentía. En 1985 la verdad estaba clara. Sammy Hagar había construido un imperio en solitario lo bastante fuerte como para valerse por sí mismo. Sus giras arrojaban cifras que conmocionaban a la industria y sus álbumes seguían subiendo hasta alcanzar el platino. Esa fortaleza financiera le permitió negociar con Van Halen desde un lugar al que pocos cantantes llegan. Todo empezó con una llamada telefónica que se produjo en un momento en el que todo el mundo del rock se sentía patas arriba. El 1985 de abril, Van Halen comunicó al mundo que David Lee Roth lo había dejado. El momento hizo pensar a los fans que se trataba de una broma, pero la verdad se asentó rápido, no era una broma. La banda acababa de tocar en el Festival de Estados Unidos ante 37.000 personas, había ganado $1 millón y estaba subiendo como la espuma con canciones como Jump y Panama. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, la tensión ya estaba doblegando a la banda.
Roth quería más control y más voz en todo, y eso llevó a todos los demás al límite. Noel Monk, su manager, escribió más tarde que casi nadie fuera del círculo íntimo vio venir esta separación. El anuncio golpeó como una onda expansiva, y mientras los fans trataban de dar sentido a lo que había sucedido, la banda ya estaba buscando a alguien que pudiera llevar el fuego hacia adelante, que es cuando el nombre de Sammy Hagar comenzó a flotar en la imagen. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Eddie Van Halen vio el Ferrari de Sammy Hagar en un taller de coches y sintió que algo chispeaba. Era sencillo y casi extraño lo informal que parecía desde fuera. Eddie llamó a Sammy de la nada. Sammy siempre bromeaba diciendo que había predicho la llamada porque no paraba de decir a sus amigos que acabaría uniéndose a Van Halen algún día. Pronto los dos se conocieron y Sammy notó cómo Eddie se comportaba con una energía tranquila y genuina que parecía muy diferente de la imagen salvaje de Roth. Eddie hablaba de música del futuro y de construir algo nuevo. Lo que empezó como un avistamiento casual de un coche se convirtió poco a poco en un nuevo camino que ninguno de los dos había imaginado del todo en ese momento. Su primer encuentro abrió otra verdad. Sammy le hizo preguntas directas de negocios como cuánto habían ganado en la última gira y sus respuestas le dejaron atónito. Incluso con toda su fama, la banda había dividido sus ganancias en partes iguales y lo habían gastado casi todo. Sammy se enteró de que había estado ganando 3 veces más dinero como solista que cualquier miembro de Van Halen. Ese pensamiento le hizo dudar porque unirse a la banda podría significar una pérdida financiera significativa. Sin embargo, al escuchar su pasión y ver todo el potencial que había en la habitación, se sintió atraído hacia ellos. Fue un recordatorio de que las estrellas de rock en la cima de su juego todavía podían ser imprudentes con el dinero, y le hizo ver a Sammy lo mucho que necesitaban no solo un cantante, alguien estable. Cuando finalmente tocaron juntos, algo encajó de inmediato. Sammy empezó a esparcir palabras que de repente se convirtieron en Summer Nights y My Radio, y esa línea creció hasta convertirse en Why Can't This Be Love? La banda ya tenía 5 canciones esbozadas, pero la presencia de Sammy lo cambió todo. Su voz cambió su sonido. El productor Mick Jones intervino entonces y dio forma a las piezas hasta convertirlas en algo listo para la radio. Cuando Moe Austin de Warner Brothers escuchó el tema en directo, dijo: «Huelo a dinero». La canción se hizo enorme. Marcó el comienzo de una nueva era. La gente que dudaba de Van Halen sin Roth de repente se dio cuenta de que la banda no se estaba apagando en absoluto. Se estaban transformando. La grabación de Dreams impulsó aún más esos cambios. Mick Jones quería que Sammy llegara a las notas más altas que pudiera alcanzar. Sammy se esforzó tanto que empezó a hiperventilar y estuvo a punto de desmayarse, pero en algún momento de esa presión surgió una toma perfecta. El estribillo elevó toda la canción y las palabras «We'll get higher and higher» se convirtieron en uno de los momentos más emblemáticos de la banda. Ese tipo de trabajo conllevó dolor y también miedo, pero a veces los mejores momentos surgen cuando se va más allá de lo que parece posible. Una vez que Sammy se unió en 1985, la banda comenzó a apilar logros uno tras otro. Lanzaron 5100 en 1986, o 812 en 1988, For Unlawful Carnal Knowledge en 1991 y Balance en 1995, Los 4 álbumes alcanzaron el número 1 en el Billboard 200, Juntos vendieron más de 16 millones de copias en todo el mundo y solo el 5150 superó los 8,8 millones. Agotaron las entradas de los estadios de Estados Unidos y de todo el mundo. En 1996, Van Halen se convirtió en la única banda que ha tenido 2 cantantes principales diferentes con 4 álbumes número 1 consecutivos. Esa racha fue tan fuerte que For Unlawful Carnal Knowledge ganó un Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 1991, Las cifras hablaban por sí solas. Los años de Van Hagar fueron lo suficientemente potentes como para reescribir lo que la gente pensaba que la banda podía ser. Su primer single con Sammy, Why Can't This Be Love, salió el 24,1986, de marzo.
entró en el Billboard Hot 100 en el número 52 y fue subiendo hasta llegar al número 3 en 17 de mayo. Se mantuvo una semana y duró 16 semanas en la lista. Encabezó el top 100 de Cashbox al mismo tiempo y se convirtió en un éxito en el Reino Unido, Australia y Suecia. En Estados Unidos, el sencillo obtuvo el certificado de oro tras vender más de 500.000 copias. Los críticos que esperaban que la banda se desmoronara sin Roth tuvieron que ver cómo, en cambio, las cifras aumentaban. Los fans abrazaron el nuevo sonido, demostrando que el cambio no había roto la banda, sino que había abierto una puerta. Toda esta época abarcó desde 1985 a 1996, 11 años de trabajo constante, giras constantes y reinvención constante. Cada álbum de estudio alcanzó el número 1. 5150 vendió 8,8 millones. O812 vendió 4 millones. For Unlawful Carnal Knowledge alcanzó casi 5 millones. Balance llegó a los 3 millones. En 1991 ganaron ese Grammy y siguieron avanzando. Aunque la era terminó en 1996 con tensiones crecientes entre Sammy y los hermanos Van Halen, siguió siendo uno de los periodos más fuertes de su historia. Dejaron tras de sí un palmarés que ninguna otra banda había igualado. Lo que hizo este periodo aún más especial fue lo mucho que Eddie floreció bajo la voz de Sammy. Eddie por fin tenía a alguien que podía cantar las melodías que oía en su cabeza. Con esa libertad escribió canciones más complejas como Dreams y Love Walks In. Mick Jones apoyó ese crecimiento empujando a Sammy en el estudio, dando forma a las canciones e impulsando a la banda hacia nuevos territorios. El sonido se hizo más rico y con más capas. Los críticos lo calificaron más tarde como uno de los periodos más creativos de la vida de Eddie y demostró lo mucho que puede desbloquear el compañero musical adecuado. Perder a su productor de toda la vida, Ted Templeman, había parecido un contratiempo, pero trabajar con Mick Jones lo cambió todo. Jones tomó largas sesiones de improvisación y las convirtió en canciones pulidas listas para la radio. Él dio a Why Can't This Be Love su apretada estructura y dio forma al riff de sintetizador de Eddie en el altísimo comienzo de Dreams. Con las fechas de las giras y los plazos de entrega de los álbumes acercándose, Jones ayudó a que el 5150 se convirtiera en un éxito masivo. Su presencia ancló la nueva dirección, ayudando a la banda a superar la pérdida de Templeman y a entrar en una nueva era llena de... Pero no todos los capítulos fueron brillantes. Durante la gira de reunión del 2004, Eddie estaba luchando profundamente. Sammy dijo que Eddie estaba completamente chiflado por el alcohol y las drogas. Su forma de tocar la guitarra estaba tan afectada que los fans tenían problemas para reconocer las canciones. Sammy describió a Eddie como espantosamente delgado, golpeado, le faltaban dientes y parte de la lengua bebía vino directamente de la botella. Hubo incluso un momento en que Eddie rompió las ventanillas de un jet privado con una botella de vino. Sammy se aterrorizó. Temía que Eddie muriera en el escenario. Quería dejarlo tras solo 40 conciertos, pero se sintió atrapado por las penalizaciones económicas del contrato. Se convirtió en uno de los periodos más oscuros de la historia de la banda y dejó a Sammy conmocionado durante años. La historia se hizo aún más pesada cuando salió a la luz el historial médico de Eddie. En 2000, los médicos le descubrieron un callo en la lengua que resultó ser cáncer. La operación le extirpó aproximadamente un tercio de la lengua. Eddie achacó el cáncer a llevar púas metálicas de guitarra en la boca, junto con el tabaquismo y el abuso de sustancias. Fue declarado libre de cáncer en 2002, pero el cáncer regresó más tarde en su garganta. La cirugía y el daño al estilo de vida lo dejaron físicamente debilitado, y esas luchas se convirtieron en parte de lo que hizo que la gira 2004 fuera tan difícil. Cada noche antes de un show en esa gira, Sammy se sentaba solo en su camerino escuchando la guitarra de Eddie. No escuchaba para calentar, escuchaba para ver si Eddie aún podía tocar. Ese pequeño y doloroso ritual demostraba cuánto le importaba y cuánto miedo vivía dentro de él. Le preocupaba que Eddie se derrumbara. Le preocupaba que muriera delante de miles de fans.
Sammy dijo más tarde que fue una de las peores experiencias de su vida. Incluso con todo el dolor seguía diciendo que respetaba profundamente a Eddie. Recordaba la amabilidad, el talento y la chispa que Eddie siempre llevaba consigo. Aquella gira dejó cicatrices en todos los implicados, pero también demostró lo frágiles que pueden ser incluso las más grandes leyendas cuando la vida aprieta demasiado. Todo empezó con algo tan pequeño que nadie esperaba que explotara de la forma en que lo hizo, y eso hizo que todo se sintiera aún más pesado cuando finalmente se rompió. En junio de 1996, Sammy Hagar se encontró peleando por una sola letra de una nueva canción. Sonaba diminuto, casi tonto, pero dentro de la banda tenía peso, porque meses de tensión ya habían llevado a todos al borde del abismo. Eddie Van Halen dijo que había que cambiar la línea porque el director de la película Twister no quería que estuviera demasiado ligada a la película. Sammy creía que la canción ya era perfecta y pensaba que el cambio la perjudicaría. El desacuerdo creció rápidamente. A finales de esa semana, Eddie llamó a Sammy y le dijo que estaba despedido. Añadió que Sammy actuaba como solista en la banda, así que más le valía serlo de verdad. La velocidad del asunto dejó atónito a Sammy. En un momento estaban discutiendo sobre una letra, y al siguiente estaba fuera de una banda que había liderado durante casi 10 años. Justo después de esa llamada, Eddie condujo directamente a casa de David Lee Roth. El movimiento se extendió por el mundo de la música como una chispa que atrapa la hierba seca. Sammy dijo más tarde que se sentía peor que dormir con el enemigo. Roth había sido el frontman original de la banda con el que Sammy había pasado años siendo comparado. Sin embargo, a los pocos días, Eddie y Roth estaban escribiendo juntos de nuevo y grabando 2 nuevos temas para el álbum Best Of de la banda. Los fans estaban conmocionados, la prensa estalló con teorías, y Sammy sintió que la traición se instalaba en lo más profundo de su ser. No había avisado. El reencuentro se produjo a puerta cerrada y solo se enteró cuando el daño ya estaba hecho. 5 días después de que Eddie se reuniera con Roth, el teléfono volvió a sonar. Era el 16 de junio 1996 y Sammy descolgó sin esperar que todo su mundo cambiara por segunda vez. Eddie le dijo que nunca escuchaba, que nunca hacía lo que le pedían, y luego repitió la misma frase sobre ser un artista en solitario. Sammy no tenía ni idea de que esa llamada iba a producirse, y escucharla tan rotundamente le dejó sin aliento. 10 años juntos acabaron en minutos. La banda lo hizo oficial el 26 de junio 1996, anunciando que Sammy estaba fuera y Roth de vuelta. El despido se convirtió en una de las rupturas más abruptas de la historia del rock, ya que todo sucedió tras las cortinas y casi sin avisar al hombre que había llevado a la banda a lo largo de 4 álbumes número 1. Pero la verdad detrás del despido viajaba más atrás. En octubre de 1993, la banda perdió a su manager de toda la vida, Ed Loeffler, a causa de un cáncer. Había sido el pegamento que mantenía unidas sus caóticas personalidades. Tras su muerte contrataron a Ray Daniels, cuñado de Alex Van Halen. Sammy nunca conectó con él, y poco a poco la química de la banda empezó a desmoronarse. Las discusiones se agudizaron, la confianza se desvaneció, y Sammy empezó a sentir que ya no pertenecía a la sala. La muerte de Ed no solo les quitó a su manager, sino al pacificador que impedía que la banda se volviera contra sí misma. Durante este lío, la banda empezó a hablar de hacer un álbum de grandes éxitos. Sammy odiaba la idea porque creía que era señal de que la banda se estaba quedando sin ideas, pero la presión fue en aumento y cedió. Entonces descubrió que una de sus canciones para la banda sonora de Twister había sido sustituida por un instrumental llamado Respect the Wind. La otra canción de Silent Extreme se convirtió en Humans Being, pero incluso esa se vio envuelta en la pelea de letras que acabó con todo. Sammy sentía como si cada decisión le empujara más hacia un lado. Quería pasar tiempo con su familia, quería descansar. En lugar de eso se sintió engañado para grabar nuevo material que no contaba. Ver cómo sustituían su canción le hizo sentir que ya no le valoraban, y esa sensación les acercó hasta el punto en que la ruptura se hizo imposible de evitar. Años más tarde, la vida de Sammy tomó un rumbo completamente distinto. No se limitó a crear una marca de tequila, sino que creó algo que se convirtió en una sensación mundial. Tras abrir su cantina a Cabo Wabo en México, en 1996,
se asoció con una destilería familiar de Jalisco y lanzó Tequila Cabo Wabo. Lo que empezó como un divertido proyecto paralelo, vendió 37,000 cajas en su primer año. Esa cifra conmocionó a toda la industria de los licores porque nadie creía que una estrella del rock pudiera crear algo serio. En 2006, las ventas se dispararon a 147,000 cajas al año, y Cabo Wabo se convirtió en el segundo tequila premium más vendido en Estados Unidos. A la gente le encantaba no porque tuviera un nombre célebre, sino porque sabía mejor que las grandes marcas que llenaban las estanterías de los supermercados. Los premios se sucedían en competiciones mundiales y la marca seguía creciendo. Ese mismo año los ingresos alcanzaron los $60 millones anuales. Dejó de ser un pequeño proyecto para convertirse en un verdadero negocio con una fuerza de ventas nacional y un reconocimiento constante. La cara y la historia de Sammy estaban en las botellas. Su pasión impulsó el marketing y el mundo respondió, haciendo de Cabo Wabo un nombre conocido por todos. Entonces, llegó mayo del 2007. Sammy vendió el 80% del tequila, Cabo Wabo, al grupo Campari por $80 millones. La gente que le rodeaba lo veía surrealista porque la marca valía más que toda su carrera musical junta. Más tarde vendió el 20% restante por otros $15 millones. En total se fue con casi $95 millones de un negocio que construyó desde cero. Demostró que no era solo un músico, era un creador capaz de convertir ideas en imperios. La historia siguió creciendo. En octubre de 2024, Alex Van Halen publicó unas memorias tituladas Brothers. Los lectores se dieron cuenta enseguida de que terminaba en 1985, justo antes de que Sammy se uniera a la banda. Borraba toda la era Van Hager, los años que produjeron 4 álbumes número 1 y algunos de los mayores éxitos de la banda. La decisión enfureció a muchos, pero especialmente a Sammy. Calificó la omisión de blasfemia porque creía que faltaba el respeto al trabajo que él y Eddie crearon durante esos años. La enemistad entre Sammy y Alex ya era larga y dolorosa, se remontaba a 21 años sin que hubiera verdadera comunicación entre ellos. No se hablaban desde alrededor de 2005, Sammy intentó muchas veces comprender el silencio, pero el muro nunca se derrumbó. Creía que los celos jugaban un papel importante, sobre todo porque él y Michael Anthony se mantenían activos interpretando canciones de Van Halen, mientras que Alex no tenía camino para hacer giras en solitario. Los desacuerdos empresariales echaron más leña al fuego, sobre todo el éxito de Cabo Wabo, del que Alex se mantuvo alejado. La tensión se convirtió en algo que sobrevolaba cada entrevista, cada documental, cada recuerdo que involucraba a la banda. En 2025, Sammy envió un mensaje directamente a Alex diciendo que no quería problemas, que no quería discusiones y que solo quería que le dejaran en paz. Añadió que él seguía ahí fuera manteniendo vivo el nombre de Van Halen y haciendo ganar dinero a todo el mundo interpretando sus canciones. Quería el reconocimiento de la época que ayudó a construir y se sintió herido al ver que Alex se negaba a aceptarlo. La disputa no solo tenía que ver con el pasado, sino también con la identidad y el orgullo. Se trataba de quién iba a definir la historia de una de las mayores bandas de rock de la historia. Sin embargo, en medio de toda esta tensión, otra historia aguardaba en silencio entre bastidores. Meses antes de que Eddie Van Halen falleciera en octubre de 2020 en coma, el cómico George López ayudó a reconectar a Eddie y Sammy tras años de silencio. Durante su reencuentro, Eddie compartió un deseo secreto. Quería traer a todos de vuelta para una última gira. Le dijo a Sammy que volverían a hacer ruido una vez que venciera su enfermedad. Le hizo prometer a Sammy que no se lo diría a Alex. Era algo que Eddie quería revelar por sí mismo. Esa conversación final se quedó con Sammy de una manera que las palabras nunca se van. Eddie dijo que se reunirían al año siguiente, solo necesitaba mejorar. Sammy llevó consigo esa promesa mucho tiempo después de que Eddie se hubiera ido. Detrás del deseo de Eddie había una gira de ensueño llamada Kitchen Sink Tour. Eddie y su hijo Wolfgang la habían estado planeando en silencio desde 2015, la idea era reunir a todas las grandes épocas de Van Halen, incluidos Rod Haggard y Cherone. Se involucró al promotor Irving Azoff y se contactó con Michael Anthony. Podría haber sido la mayor reunión de la historia del rock.
Pero cuando los planes empezaron a tomar forma, la salud de Eddie se estaba debilitando. Los médicos le dijeron a finales del 2017 que solo le quedaban 6 semanas de vida, pero los tratamientos en Alemania le concedieron 3 años más. A pesar de todas las esperanzas y todos los planes, la gira nunca llegó a realizarse. Wolfgang dijo más tarde que era uno de los mayores pesares de su padre. A pesar de todo, Sami siguió construyendo. Para 2025, su patrimonio neto había alcanzado los $150 millones. La mayor parte procedía de negocios como el tequila Cabo Wabo, que le reportó casi $100 millones. Los derechos de autor de la música sumaron otros 40 millones. Los bienes inmuebles aportaron unos 30 millones. Su éxito fue fruto de una mezcla de música marca y decisiones inteligentes. Y detrás de la fama estaba su familia. Se casó con Betsy Berardi en 1968 y tuvo 2 hijos, Aaron y Andrew. Tras divorciarse en 1994, se casó con Cari Carte en 1995, Tuvieron 2 hijas, Kama en 1996 y Samantha en 2001, Su familia siguió siendo el centro de su vida, incluso cuando el drama de la banda intentó tirar de él en otras direcciones. Juntos crearon la Fundación de la Familia Hager en 2008, centrada en ayudar a los niños y luchar contra el hambre. Sami solía decir que todo lo que había conseguido se debía a que tenía a su alrededor gente que le quería mucho antes de que el mundo le prestara atención.